El día de hoy me permito darles la bienvenida al segundo Congreso Internacional de Educación y Libertad, Generatividad y Educación hacia la Libertad. Agradezco mucho a la Universidad Autónoma de Baja California que nos permita ingresar a este espacio a través de la modalidad de video. En esta oportunidad dialogaremos alrededor de la temática denominada Ciclo del cuidado en la vida humana, ideas desde el pensamiento complejo. Hablar del cuidado en la vida humana es adentrarse en una trama netamente recursiva, donde quien cuida se sostiene, se transmite, se transforma y finalmente el cuidado siempre retorna sobre aquel que es cuidador. El trayecto de esta acción tan humana es cíclica, relacional y profundamente pedagógica e interdependiente. El cuidado es una acción fundamental en la vida humana, porque todas las personas, para poder configurarse como humanas, necesitan ser cuidadas, pero no solo lo necesitan, sino que a lo largo de su constructo de vida descubren que deseamos ser cuidadas. No importa la edad, ni la condición sociocultural, ni el estatus social bajo la cual las personas estén experimentando su vida, cada uno de nosotros hemos sentido la necesidad de desearnos ser cuidados. El cuidado por sí mismo nos otorga un lugar histórico como especie, como individuos, como humanidad. El cuidado por sí es fundante, nos ha permitido crear una civilización en la cual nos estamos moviendo. Como especie, hemos podido llegar al lugar que hemos tenido, con las comodidades que hemos construido, gracias a que hemos asumido de manera voluntaria una actitud recursiva de querer ser, de querer habitar y de querer estar en este mundo para poder habitarlo y hacerlo mejor. Primeramente, como un acto de sobrevivencia. Por otra, como una condición que nos permite mantenernos como seres interconectados e interdependientes al bucle individuo, sociedad, especie. En pocas palabras, la especie cuida a los miembros más jóvenes, a los más vulnerables, en las distintas sociedades a lo largo de la historia, y lo que ha permitido es que los individuos mantengan su estilo de vida con la posibilidad de que sean cuidados y al mismo tiempo puedan cuidar a otros. ¿Cuáles son las ideas centrales bajo las cuales nosotros podemos estar pensando? Cuando digo que es recursivo, es porque impacta directamente a el otro que es cuidado, y en la medida que cuida, él recibe una transformación, una modificación de su manera de ser y de estar, porque le permite reconfigurarse como lo que es cuando como cuidador aprende a cuidar, y el que es cuidado aprende, en la medida que cumpla estos tres principios que están ahí marcados, que sea receptivo a dejarse cuidar, que tenga una conexión con su cuidador, porque le va a ofrecer normas, valores, principios que lo van a ayudar a tener una inmersión en los estilos de vida sociales, culturales, propios del momento histórico. Esto es gracias a que el cuidador asume una responsabilidad ética y de acción social. Esto le permite ofrecer marcos culturales, históricos, económicos, educativos, sociales, lingüísticos, que van a permitir al sujeto que es cuidado interconectarse con la sociedad y con la especie a lo largo de todos los distintos peregrinajes que tenemos a la hora de configurarnos como miembros de una sociedad y miembros de una especie en un peregrinar humano
en la tierra patria. Nosotros, como cuidadores, estamos identificando que la especie humana es vulnerable y que nosotros hemos alcanzado un grado de madurez, de presencia, de crecimiento, gracias a que hubo alguien que invirtió su tiempo, sus maneras de ser y de estar para vigilar que nosotros tuviéramos la oportunidad de mantener nuestra vida. En pocas palabras, estas cuatro dimensiones que vemos en este bucle que está ahí presentado, nos dice que hay cuatro etapas bajo las cuales el ser humano tiene la oportunidad de descubrir su presencia a través de que alguien le permite desarrollarse a través del cuidado. Gracias a que un miembro de la especie o una comunidad, en este caso los cuidadores primarios, que puede ser padres, tutores o instituciones, si es el caso de alguien que no tiene un cuidado directo por una familia, estos le brindan las atenciones que le van a permitir mantener su vida, existir. Esto se logra procurando la alimentación, la salud, el bienestar, ofreciéndole un techo, un alimento, el cuidado de un lenguaje, de las normas y valores que exige esa sociedad, y lo van procurando, porque los miembros de la especie humana pequeños necesitan del otro, son altamente dependientes. Ningún ser humano puede sobrevivir sin el cuidado. Por tanto, el cuidado es la base para poder existir. Esta parte de querer existir nos permite superar enfermedades, dolencias, dificultades, tensiones, crisis, frustraciones, miedos, cansancios, que son propios del crecimiento de la especie. La especie enfrenta estas circunstancias de vida y le van a favorecer que pueda tener apoyos por parte de otros miembros de su comunidad y él puede ser receptivo, conectarse con esas ayudas porque eso le va a permitir identificar que él es un ser valioso, poderoso, importante y que necesita ser cuidado. Comprender el cuidado bajo esta lógica nos permite comprender que cuidar a otro es un acto humano, que es digno de ser aprendido y enseñado. Cada uno de nosotros podríamos decir que cuando uno cuida o recibe cuidados, estamos conformando parte de una experiencia humana, porque todas las personas necesitamos apoyo, cuidado en múltiples momentos de nuestra vida para subsistir, para participar en la sociedad, pero sobre todo vivir con dignidad. Eso nos va a mover a insertarnos en estructuras sociales como la casa, la escuela, fuera de la casa, la escuela, la iglesia, los clubes deportivos, las redes de amigos, para poder descubrir que hay otros que no son los cuidadores primarios que nos van a brindar oportunidades para ser cuidado y descubrir otras maneras de estar en este planeta. Esto nos va a preparar para cuidar a otros y cuidar al mundo. Es decir, el sujeto en la medida que va madurando y va creciendo, tiene la oportunidad de aprender a cuidar de sí y a cuidar a otros miembros de la especie, pero también a otras especies y también a cuidar el mundo donde estamos, esta tierra patria que nos permite a cada uno de nosotros estar interconectados, tanto como con las diferentes ecologías y sistemas de la vida, como con las ecologías interestelares, que tal vez no las alcanzamos a percibir, pero también nos permite cuidarlo, porque querramos o no, el ser humano ha invadido el espacio y lo afecta, lo impacta y también ha tenido que aprender a cuidarlo. Conforme vamos madurando, el sujeto en su experiencia de vida va creciendo y se vuelve vulnerable. Aquel que en algún momento fue fuerte
y tenía todos los recursos, y si no los iba aprendiendo para cuidar a los más jóvenes, a los más pequeños, envejece y queda vulnerado en esta sociedad y tendrá que aprender a volver a ser cuidado. Este es el círculo de las ideas centrales del cuidado como un bucle que nos permite desarrollarnos como sujetos y al mismo tiempo desarrollar a otros seres que necesitan de nuestros apoyos. Los más fuertes, los más incursionados en la cultura van a ofrecer sus recursos para que el más pequeño aprenda cómo vivir en esta sociedad. Su responsabilidad es tener apertura a recibirlo, conectarse con lo que se le ofrece y aprender a apropiarlo para tener escenarios de inmersión. Esto no importa el contexto en el cual se viva, sea una casa, sea un sistema de privación de la libertad, sea un sistema que nos permita a nosotros tener experiencias religiosas, experiencias deportivas, no importa, en todos esos escenarios siempre estamos en condición de ser cuidados porque se nos muestran las maneras de habitar este mundo. Pensemos entonces ahora cómo son estos diferentes espacios. Preguntémonos entonces, a lo largo de mis diferentes momentos de existencia, desde que yo nací, ¿quién me ha cuidado? ¿Cómo me cuidó? Pero también proyectar cómo seré cuidado. En este momento, si yo soy un adulto prácticamente autónomo, independiente, podría decir que me cuido solo. Sin embargo, no es cierto. Habemos más seres que estamos participando de tu cuidado. Por ejemplo, el granjero cuida que tengamos alimentos, el ganadero cuida que tengamos otro tipo de alimentos. Los que participan en el transporte cuidan que mi transporte sea seguro o mi movilidad sea segura. Los servicios institucionales pueden vigilar o cuidar mi salud, mis derechos, y ellos participan en las diferentes formas de cuidado. Pero yo cómo respondo ante esas ofertas y esas exigencias de comportamiento para poder cuidar lo que soy y el lugar en donde habito, para poder tener bienestar y tener una manera libre de poder expresarme sin perturbar a los otros. Pero como la vida del ser humano cambia, todo el tiempo es necesario pensar, ¿y cómo seré cuidado en otros momentos, en otros escenarios? Mi vida está cambiando a cada instante y tarde o temprano la condición de vida que tengo hoy va a cambiar y me va a exigir encontrar otros seres de cuidado, otras maneras de ser cuidado y también otras maneras en las cuales puedo cuidar. Empecemos con esta primera etapa del ser cuidado para existir. Esto empieza cuando llegamos a este planeta o cuando nosotros recibimos a un miembro de la especie. El cuidado siempre lo devolvemos de manera circular. Como yo fui cuidado en algún momento por algún miembro de la especie, devuelvo lo que conozco o busco información sobre cómo cuidar a los más pequeños, porque es la primera vez que soy padre o soy tío o soy tutor o soy un ser que tiene la responsabilidad ética y social de atender al más vulnerado o al más indefenso. Y entonces el cuidado que yo recibí se va a transformar en una manera de querer devolverlo al otro para sostener la vida de los nuevos miembros de la especie. Y en la medida que yo estoy sosteniendo la vida, asumo el compromiso de estar de manera óptima para poder seguirlo cuidando en el tiempo que lo requiera, y eso a mí también me ofrece la oportunidad de sostenerme con vida. ¿Qué quiere decir este sostenerme con vida o qué tipo de cuidados se están requiriendo? Bueno, pues la alimentación, la limpieza, o el aseo, la vestimenta, el tipo de códigos de conducta, los lenguajes, las maneras que nos van a entender cómo estar y cómo sostenerme de manera funcional como individuo en una sociedad y que represente las maneras de ser de la especie en este planeta. En pocas palabras, el cuidado se asume como una actitud moral que nos permite surgir de la experiencia o del recuerdo que yo alguna vez fui cuidado
como haya sido. Yo recuerdo entonces que tengo la oportunidad de conectar con ese ser que necesita el cuidado y él necesita ser receptivo a mis cuidados y ambos tenemos una inmersión en una relación de cuidador-cuidado en las condiciones culturales, sociales o de vida que cada uno de nosotros tengamos, porque nos va a permitir velar el desarrollo de las potencialidades para que este ser pueda llegar a ser él mismo en el momento histórico en el que le tocó vivir, como un ser histórico cultural y que alcance una plenitud de desarrollo biohistórico social en sus diferentes momentos de vida. Este momento es el de más apoyos requiere, porque se requiere para el alimento, para el desplazamiento, para la seguridad, para poder ir incursionando en las diferentes demandas que le ofrece el infante. Y entonces estos pequeños tienen que ir ampliando sus círculos de pertenencia a las diferentes instituciones u oportunidades culturales que le ofrece la especie. Aquí en la primera gráfica vemos a los cuidadores primarios, que es la familia. Después se amplía a los cuidadores, otro tipo de cuidadores que son los amigos o los miembros de la especie cercanos a la familia, que pueden ser tíos, primos, vecinos, que van a acercarse y van a ofrecerle una red de cuidados. Las redes primero se empiezan a expandir de los cuidadores primarios a otros cuidadores secundarios. Esos cuidadores secundarios van vecinos, amigos, familiares de segundo orden, para llegar a los diferentes círculos sociales en los cuales nos insertamos. Porque ya que el sujeto ha logrado cierto grado de independencia, o de autonomía, busca escenarios distintos donde va a crear interdependencias para aprender a cuidar de sí, cuidar a otros, cuidar las instituciones, cuidar las relaciones con el entorno, con las ecologías y con otros seres. Esto va a permitir que tenga opciones para formarse como un sujeto que comprende lo que es cuidar y que al mismo tiempo ser cuidado lo convierte en una condición de vida humana. Entonces se acerca a las religiones o a los servicios espirituales o religiosos que le van a ofrecer un marco que le va a brindar una red de cuidado, un cuidado espiritual, un cuidado de su cuerpo, un cuidado de su alma, un cuidado de su moral, un cuidado de sus valores. Y de ahí nos vamos a otro tipo de grupos o agrupamientos en los cuales puede participar alguna institución escolar que le va a marcar los conocimientos que le van a permitir cuidar cómo desempeñarse en las diferentes exigencias de la sociedad, leer, escribir, hacer uso del cálculo, aprender a convivir, el uso de las leyes a favor de la comunidad, y le ayudarán a pensar cómo es que estas redes de cuidado no solo le cuidan, sino le ayudan a tener recursos para aprender a comprometerse en cuidar los beneficios que ha recibido y en proyectar cómo crear nuevos beneficios para los nuevos miembros de la especie que tarde o temprano van a llegar. El deporte es otro elemento, los sistemas de salud es otro espacio, y gradualmente cuando incursionamos en diferentes redes o nodos de cuidado, aprendemos a cuidar a los demás y por extensión como miembros de la especie, aprendemos a cuidar o a protegerlos o a atenderlos a ellos. De ahí, como miembros de la especie, el estar en diferentes entornos nos permite pasar de recibir una instrucción de cómo hacer, cómo estar, cómo habitar, cómo cuidarnos, pasamos a una ética del cuidado planetario, de cómo cuidar a la ciudadanía, cómo cuidar las leyes, cómo cuidar las economías, cómo cuidar valores y principios morales más altos que los propios y que forman parte de las diferentes expresiones culturales que tiene el hombre. Y entonces aparece este elemento del cuidado como un principio organizador de la vida. Cuando yo he aprendido a cuidar de mí y a cuidar los entornos o los contextos donde yo he crecido y a cuidar a los otros que me han cuidado, devuelvo en un bucle lo que he recibido
tal como lo he aprendido o puedo incluso mejorar los cuidados que recibí como miembro de la especie. Y entonces puedo extender mis cuidados como especie humana a las mascotas, a las plantas, a la infraestructura urbana, a la arquitectura que me ofrecen, porque son elementos que me han ofrecido también recursos o experiencias de sentirme abrigado, cuidado, y puedo refugiarme en un edificio, en una lluvia, y me cuida y me protege de una inclemencia del tiempo. O he aprendido a recibir de una economía el cuidado para poder tener los insumos para pagar mi alimentación, mi vestido, mi educación. Es decir, aprendo a cuidar los diferentes sistemas con los que me he relacionado para poder no solo ser, sino existir, estar y habitar en este mundo en el cual los seres humanos descubrimos cómo queremos vivir. No dejamos de crecer. Tarde o temprano, este tipo de experiencias van cambiándonos conforme va cambiando también nuestra etapa evolutiva del cuerpo. Y como miembros de una especie que nacemos, crecemos, maduramos, podemos tender a reproducirnos o no en un ciclo donde envejecemos y abandonaremos nuestras facultades, nuestro vigor, nuestra entereza intelectual, porque las vamos perdiendo, porque como miembros vamos teniendo condiciones degenerativas, volvemos a una etapa donde asumimos una nueva condición de cuidado, porque como miembros de la especie en envejecimiento tenemos deterioros corporales, tenemos agotamientos, dependemos ahora de otras condiciones, ya no trabajamos con nuestras propias fuerzas y nos volvemos vulnerables. Se espera que cuando llegamos a esa etapa tengamos una preparación para aceptar el cuidado, es decir, abandonar nuestro rol de cuidador y recibir nuevamente cuidados, porque cuidar es un modo de ser esencial. Cuando las personas aprendemos a madurar y a entender que todo el tiempo requerimos cuidados, pero que todo el tiempo tenemos la oportunidad de cuidar a alguien, podemos estar listos para poder dejarnos cuidar en este momento tan difícil de la experiencia humana. Algunos le llaman plenitud, pero es el reconocer que se han abandonado mis fuerzas, mi salud, mi requerimiento social de que yo esté ahí para que me pidan mi opinión. Y es abandonar todo eso que alguna vez construí, porque ahora me vuelvo un ser vulnerable y requiero ser cuidado. Podremos decir que en todo lo que hacemos entra el cuidado. Si yo trabajo, procuro cuidar que mis acciones sociales, económicas o de transformación del mundo se hagan de manera ordenada, sistemática, cuidada y que tenga beneficios, porque por eso yo recibo una retribución. Pero no siempre es por retribución, simplemente puede ser por amor el querer estar haciendo las cosas para cuidarlas y hacerlas de manera plena, de manera satisfactoria, para que yo reciba un bienestar u otros reciban el bienestar. De acuerdo a Boff, él plantea que cuidamos exclusivamente lo que amamos. Si yo me amo, cuido mi ser. Si yo amo a otro, lo cuido. Si yo amo la sociedad en la que estoy, la cuido. Si yo amo una serie de maneras de hablar, la cuido. Si me gustan una serie de maneras de vestir, la cuido. Una serie de maneras de amistades o de influencias positivas, las cuido. Porque nosotros buscamos amar lo que cuidamos y cuidar lo que amamos. Y entonces vienen estas preguntas que tendríamos que irnos haciendo. ¿Me amo? ¿Me cuido? ¿Cuido a los que amo? ¿Me dejo cuidar? No siempre nos dejamos cuidar. A veces quieren ofrecernos un alimento y nos sentimos tan autónomos que no lo recibimos y queremos prepararlo por nuestra propia cuenta. A veces nos ofrecen un acto de amabilidad para cuidarnos, nos ofrecen el asiento, nos ofrecen una oportunidad de asistir a un lugar
y rechazamos, porque no siempre queremos dejarnos cuidar. Entonces, este tipo de ideas son muy, muy, muy valiosas. Cuidarnos. Cuidarnos es tener una experiencia viva de una relación entre la necesidad de ser cuidado y la voluntad o predisposición a cuidar. Esto nos permite crear un conjunto de apoyos o protecciones que hacen posible que esta relación indisociable a nivel personal, social y con todos los seres vivos de cuidar y ser cuidado nos permita mantenernos en un vigor y en una viveza. Como nosotros vimos, ser cuidado nos permite existir y solamente podemos existir cuando otro nos cuidó. Estamos en condición de madurar y nos va a colocar en diferentes redes donde asumimos roles de cuidadores y roles de ser cuidados por otros cuidadores secundarios, como los líderes políticos, los líderes religiosos, los líderes escolares, que pueden ser profesores, directores, trabajadores sociales, o los líderes que están en las instituciones. Son redes que nos van a permitir recibir cuidados de la infraestructura y de la arquitectura que la especie ha creado para que todos los miembros de la especie recibamos beneficios. Cuando he adquirido esto, asumo compromisos para aprender a cuidar al otro, al mundo, y eso es cuidar la vida, cuidar la libertad, cuidar el bienestar y los beneficios que la especie y la sociedad ha creado para que yo como individuo lo reciba. Pero eso me obliga a asumir el compromiso de que yo tengo la posibilidad de tarde o temprano, no solo de cuidar a otros miembros de la especie, sino de que cuando esté en una condición de vulnerabilidad o de deterioro, asuma la necesidad de también querer ser cuidado. De tal forma que el individuo que ha sido cuidado puede ser por la sociedad, puede cuidar a la sociedad. Y esa sociedad que ha cuidado a la especie también cuida a las diferentes sociedades y a los distintos miembros. Para hacerlo, lo hace a través de múltiples mecanismos o garantías, como son las instituciones, las leyes, la economía, pero sobre todo el encuentro y la convivencia directa de receptividad, de conexión y de inmersión que tengo yo como miembro de la especie. De tal forma que el cuidado nos va a permitir tener una conexión entre el cuidador y la persona cuidada. Nos va a favorecer grados de reciprocidad donde ambos recibimos beneficios del encuentro de las diferentes maneras bajo las cuales se puede estar ofreciendo un cuidado. Cuidar al otro es elevarlo, es colocarlo en un lado o en una condición de dignidad, porque reconocemos que tiene condiciones de vulnerabilidad. Todo ser humano, de manera solidaria, tiene la oportunidad de cuidar en las diferentes etapas de la existencia de la vida, tanto como nosotros como especie, como las especies, como las plantas, los animales, así como entes intangibles como la democracia, los derechos humanos, la justicia, y también vigilar que las condiciones que vulneran la vida y las posibilidades del desarrollo estén controladas para que los miembros más jóvenes de la especie reciban oportunidades de existir y existir con dignidad. Cerramos esta actividad diciendo que atender a los miembros más vulnerables de la especie nos va a permitir tener un acto fundacional de una civilización que nos va a permitir impulsar la vida como una idea de querer ser, de querer estar como seres en dignidad. Agradezco mucho tu escucha y nos vemos pronto. Gracias.